Buenas tardes, mi nombre es Luisa Inés Colmenares, estudiante de la M01 de la asignatura Macroeconomía con el profesor Samuel Colmenares. El día de hoy vamos a estar hablando de la economía o la economía en global, comenzando que la economía es una ciencia social que se estudia desde dos enfoques diferentes, pero que estos están relacionados entre sí. Aquí interviene lo que es, o hablamos de la microeconomía y de la macroeconomía. La microeconomía se centra en el comportamiento de unidades económicas individuales como los hogares, las empresas, los mercados específicos. Los puntos claves para entender los temas que trata la microeconomía incluyen la oferta y la demanda, la teoría del consumidor, la teoría de la producción y de costos, la competencia perfecta e imperfecta, entre otros. Por otro lado, la macroeconomía es global. La macroeconomía hablamos más de a nivel país. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar o vamos a estar interesados en saber el Producto Interno de un país, o sea, el PIB, los niveles de precios, el nivel de desempleo, la inflación, el crecimiento económico y las políticas fiscales y monetarias de un país. La macroeconomía va a estudiar cómo se determina el nivel general de la producción y empleo en una economía, así como las causas y consecuencias en todo esto. ¿Por qué? Porque va a evaluar las fluctuaciones económicas y las políticas diseñadas para influir en todos estos fenómenos. O sea, hasta acá, en resumen, mientras que la microeconomía se enfoca de las decisiones individuales y funcionamiento de mercados específicos, la macroeconomía se va a enfocar o se va a ocupar del comportamiento del rendimiento económico en todo su conjunto. O sea, ambas son fundamentales para entender la economía en su totalidad. La macroeconomía es importante saber sus orígenes. Tienen orígenes con el economista británico John Keynes, que en 1936 publica su obra titulada La teoría de la ocupación, el interés y el dinero. En esta obra él hace frente a lo que sucedía en ese momento, o sea, el elevado desempleo y la recesión económica que se vivía en esa época, que fue llamada la Gran Depresión, Entonces, para esto él propone a mayor gasto público y una política monetaria expansiva. De esta forma se va a incrementar la producción y se generó más empleo y se consigue salir de esta Gran Depresión. También es importante saber los sujetos que participan tanto en la microeconomía como en la macroeconomía. Tenemos los sujetos económicos de la micro, encontramos los hogares, somos el común, somos nosotros, que somos los que representamos los consumidores y los que tomamos las decisiones cómo asignar nuestros ingresos entre diferentes bienes, diferentes servicios, etcétera. También encontramos las empresas, que son nuestras productoras, son las que toman las decisiones sobre qué bienes y qué servicios producir, cómo producirlos y cuánto producirlos, teniendo en cuenta los costos y la maximización de beneficios. También encontramos los mercados, son los lugares donde se encuentran la oferta, la demanda, la demanda de bienes y servicios. En estos mercados los hogares son los demandantes y las empresas son los oferentes, y se determinan los precios y las cantidades de bienes y servicios intercambiados. Por otro lado, la macroeconomía no lo rigen los mismos. ¿Por qué? Porque, como dijimos que era a nivel país, se rige primero el gobierno. Primero vamos a encontrar las políticas fiscales y monetarias que el gobierno interviene en la economía para influir en estas variables macroeconómicas, como el nivel de producción, el empleo, la inflación, el crecimiento económico, entre otras. También vamos a encontrar los sectores externos que influyen mucho en una economía. ¿Por qué? Porque se trata de las transacciones entre países y países, como las exportaciones.
Después entran los bancos centrales, que son muy importantes, son los responsables prácticamente de las regulaciones del sistema financiero, influyendo en variables macroeconómicas como la oferta del dinero, las tasas del interés, la estabilidad financiera. Por supuesto, las instituciones financieras y mercados financieros desempeñan un papel, no sé si decir más que importante, crucial, el intermediario financiero canalizando el ahorro hacia la inversión y facilitando el flujo de fondos de la economía. Estos sujetos económicos interactúan entre sí en el entorno económico para determinar el funcionamiento y el desempeño de la economía en su conjunto, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Como sigo insistiendo, estas se relacionan en sí. Después voy a dar un ejemplo donde vamos a poder entender cómo una afecta a la otra y cómo ambas se agarran, por decirlo así. También encontramos, los objetos económicos de una macroeconomía y una microeconomía. Los objetos económicos llamamos a los bienes y servicios, son los productos tangibles e intangibles que se producen e intercambian en la economía. La microeconomía estudia cómo se determinan los precios y la cantidad de estos bienes y servicios en los diferentes mercados. Los recursos productivos, tales como la tierra, el trabajo, el capital, las habilidades empresariales. La microeconomía analiza cómo se asignan todos estos recursos. O sea, va a ser como el estudio más meticuloso. También tenemos los ingresos y precios. Los ingresos representan los flujos de dinero que reciben los hogares y las empresas por su participación en la economía, mientras que los precios determinan el valor que intercambian los bienes y servicios. Los objetos económicos en una macroeconomía van a depender del Producto Interno Bruto, como ya lo mencioné, que es la medida de valor total de la producción, indicador clave de niveles de actividades económicas de un país. El empleo y el desempleo, que representa la utilización de recursos humanos en la economía. La macroeconomía estudia el nivel de empleo y las tasas, así como los factores que influyen en estos indicadores. La inflación y deflación de un país, como se vive en estos países tercermundistas, donde en Venezuela y donde me encuentro en Argentina, son los cambios en el nivel general de precios de la economía. La macroeconomía se ocupa por comprender las causas y consecuencias de esta inflación o de esta deflación. Por ejemplo, Venezuela vive en una inflación constantemente. Argentina también lo vivía. En este momento nos encontramos en una deflación, porque es lo que ha logrado el presidente Javier Milei, retroceder. O sea, a la inflación que teníamos en diciembre, la ha bajado a lo que es ahora junio, ya prácticamente junio. Y donde encontrábamos, no sé, un kilo de carne en $8, ahora se encuentra en $6, ejemplo. También es importante, como objeto económico de la macroeconomía, el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque esto le interesa al ciudadano, al que emigra, al que decide invertir en un país. Se refiere al aumento sostenido en las producciones de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. La macroeconomía va a analizar los determinantes del crecimiento económico y las políticas, cómo puede promoverlo. O sea, en resumen, mientras que la microeconomía se centra en las unidades económicas individuales y en cómo toma las decisiones sobre recursos limitados, la macroeconomía se va a ocupar del funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea, en su totalidad. O sea, y en los principales indicadores de variables que influyen en el desempeño de un nivel agregado. Podríamos hablar de las variables también, de las variables económicas, de la micro y de la macroeconomía. De la microeconomía vamos a conseguir los precios, el valor monetario que se intercambian de bienes y servicios en el mercado, la cantidad de demanda y cantidades ofrecidas, representa la cantidad de